Hola, en este vídeo vamos a hacer un problema de dos cuerpos que se desplazan por una superficie horizontal unidos mediante una cuerda y vamos a plantear las distintas ecuaciones necesarias para calcular las distintas cosas que nos están pidiendo. Vamos a hacer una lectura en la que vamos a ir marcando, como siempre, los distintos elementos que aparecen en ella. Recordad, es un problema en el que hay varios cuerpos, dos cuerpos en este caso unidos por una cuerda. Bien. Nos dicen dos cuerpos de masa 5 kilos y 10 kilos se encuentran en una superficie horizontal y están unidos por una cuerda. La cuerda, como siempre, es inextensible y de masa despreciable. Si no nos lo dicen, esto se supone siempre, al menos en este nivel. Si se aplica sobre el cuerpo de 5 kilos, sobre el de 5 kilos, una fuerza horizontal de 100 newton, fuerza horizontal, y de 100 newton, nos piden que calculemos el valor de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y la aceleración del sistema. En el apartado A, si no hay rozamiento, no hay rozamiento. Y en el apartado B, si podemos suponer un coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano de 0,2. Bien. Pues lo primero que vamos a hacer es analizar la situación que nos están planteando en el ejercicio en el apartado A, que en realidad es la misma que nos plantean en el apartado B. Lo que nos están diciendo es que tenemos en una superficie horizontal, tenemos un plano horizontal, tenemos dos cuerpos que están unidos por una cuerda. Tenemos los dos cuerpos que están unidos por una cuerda y nosotros tiramos de uno de ellos. En este caso el de 10 kilos, el de 5 kilos, este será el de 5 kilos, tiramos con una fuerza F. Entonces la cuerda se pone tensa y el sistema empieza a moverse. La dirección del desplazamiento está claro que va a ser hacia allá. El sistema se mueve hacia la derecha. Decíamos, un cuerpo de 5 kilos y otro de 10 kilos y la fuerza actúa sobre el de 5 kilos. Si a este cuerpo lo llamásemos cuerpo 1, vamos a poner uno fuera para que no me estorbe para flecha, y este es el cuerpo 2, pues ya sabemos que la masa del cuerpo 1 va a ser igual a 10 kilos y la masa del cuerpo 2 va a ser igual a 5 kilos. Por si lo tenemos que utilizar, que lo vamos a tener que utilizar obviamente un poco más adelante. Bien, pues vamos a pintar todas las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. El cuerpo 1 tiene una cierta masa, tendrá una fuerza gravitatoria Fg1. El cuerpo 2 tiene una cierta masa, pues tendrá una cierta fuerza gravitatoria Fg2. El cuerpo 1 está apoyado sobre una superficie, por tanto tendrá una fuerza normal, la normal del cuerpo 1, y el cuerpo 2 está apoyado sobre una misma superficie, pues tiene su normal, la normal en el cuerpo 2. Los cuerpos no tienen rozamiento, en el apartado A me dicen que no hay fuerzas de rozamiento, no están rozando sobre el suelo, sobre el plano, y nos dicen que la cuerda está tensa, por tanto aquí habrá una tensión en cada uno de los cuerpos, que vamos a llamar tensión 1 y tensión 2. La tensión aparece entre los extremos de la cuerda que está tensa. Pues estas serían las distintas fuerzas que aparecen en el sistema. La normal en el cuerpo 2, el peso en el cuerpo 2, la normal en el cuerpo 1, el peso en el cuerpo 1, la tensión en el cuerpo 1, la tensión en el cuerpo 2 y la fuerza F. Esas son las fuerzas que nosotros tendríamos que calcular. Bueno, ya nos dicen el valor de la fuerza F, son 100 newton, no es necesario que lo pongamos, pero sí que podemos calcular la fuerza gravitatoria que actúa sobre el cuerpo 1, que va a ser igual a m1 por g. Tenemos en cuenta que m1 son 10 kilos, pues 10 por 9,8, suponemos que g es 9,8, 98 newton. El segundo cuerpo, la fuerza gravitatoria que actúa sobre el cuerpo 2, es igual a m2 por g, que va a ser igual a 5, en este caso masa de 5 por 9,8, 49 newton. Y sabemos también que la tensión del cuerpo 1 es igual que la tensión del cuerpo 2. Y no sabemos más, porque la normal no tiene fórmula y la tensión tampoco tiene fórmula. Tendremos que ir calculándola a medida que vayamos desarrollando el ejercicio. En este caso concreto, para este ejercicio concreto, vamos a aclarar las direcciones en las que nos vamos a plantear el movimiento y los criterios de signos que vamos a utilizar. En cuanto a las direcciones,
pues vamos a utilizar las direcciones clásicas. Explico esto porque en el otro vídeo de dinámica del cuerpo que se mueve con cuerdas, teníamos que el cuerpo que se movía alrededor de la polea cambiaba la dirección del movimiento, entonces no podíamos estudiar el eje X y el eje Y como direcciones del movimiento, sino que teníamos que hablar de la dirección del movimiento, tangencial al movimiento y normal perpendicular al movimiento. En este caso nosotros sí que vamos a mantener nuestro eje X, como siempre, nuestro eje Y, y en cuanto a los criterios de signos, vamos a mantener también nuestro criterio de signos de siempre. Todo lo que vaya para arriba es positivo, todo lo que vaya para la derecha es positivo, todo lo que vaya para abajo es negativo y todo lo que vaya para la izquierda es negativo, porque ahora todas las fuerzas están actuando en la vertical, en el cuerpo 1, en la vertical en el cuerpo 2 y en la horizontal en la dirección del movimiento. Entonces no tenemos ningún tipo de conflicto en este problema en relación con el criterio de signos. Bien. Pues teniendo en cuenta lo que decíamos en el otro vídeo, nosotros al tener un sistema formado por dos cuerpos, el cuerpo 1 y el cuerpo 2, yo puedo aplicar las ecuaciones de sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración al cuerpo 1, al cuerpo 2 o al sistema, y además los puedo aplicar en la dirección del eje X o en la dirección del eje Y. Ahora en este ejercicio no voy a estar aplicando las ecuaciones en el cuerpo 1 en los dos ejes, en el cuerpo 2 en los dos ejes y en el sistema en los dos ejes, porque no tiene sentido. Voy a ir directamente calculando según yo necesito, según lo que quiero, voy a buscar qué ecuación tengo que plantear. Entonces, vamos a suponer que queremos acabar primero de calcular todas las fuerzas, o al menos todas las fuerzas que podamos calcular con los datos que tenemos. Si yo quiero calcular las normales, vamos a centrarnos, por ejemplo, en las normales en el cuerpo 1. Para calcular la normal en el cuerpo 1 yo tengo que hacer un análisis de las fuerzas que actúan en la vertical en el eje Y del cuerpo 1. Entonces, para calcular la normal en el cuerpo 1 yo voy a aplicar sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración en el cuerpo 1 en el eje Y. Solo en la vertical, porque ahora mismo no me interesa la horizontal. Yo quiero calcular la normal en 1. Entonces, la normal en 1, fuerza positiva hacia arriba, normal en 1 menos la fuerza gravitatoria del cuerpo 1 será igual a la masa del cuerpo 1 por la aceleración del sistema. La aceleración del sistema en la vertical, en el eje Y. ¿Claro? La aceleración en la vertical es 0 porque el cuerpo ni se levanta, el cuerpo se está moviendo pero en el eje X, en el eje Y no hay movimiento. Por tanto, esto es 0 y de aquí, como siempre, me queda que la normal en el cuerpo 1 es igual a la fuerza gravitatoria en el cuerpo 1. Esto, si habéis hecho muchos problemas ya, igual alguien puede decir, ¿para qué tío está aplicando otra vez esto si esto está clarísimo? Si las dos fuerzas son las únicas fuerzas que hay sobre el cuerpo y no hay movimiento, está claro que tienen que estar equilibradas. La normal 1 tiene que ser igual que a la fuerza gravitatoria 1. Pues sí, está claro, pero igual vuestro profesor, si soy yo seguro, y si es otro profesor o profesora, pues igual no le gusta que pongáis esto directamente porque la normal del cuerpo 1 no es la fuerza gravitatoria del cuerpo 1. La normal no es igual que el peso, no es igual que la fuerza gravitatoria. Es igual en esta situación concreta, porque no hay otra fuerza inclinada o porque no hay otra fuerza en la vertical. Pero esto no siempre es así. Por eso yo os voy a exigir que lo hagáis siempre. Porque la normal no es igual que el peso. La normal es el peso cuando es igual que el peso. Cuando no, no. Entonces, a mí me lo tenéis que explicar. ¿De acuerdo? Si vuestros profesores o vuestras profesoras no lo exigen o estáis aprendiendo a hacer, bueno, vosotros lo hacéis como queráis. Pero en mi caso es necesario explicar por qué la normal es igual que el peso en esta situación. Y es por esto, es porque al aplicar la suma de fuerzas, pues me sale que son iguales. Bueno, no me enrollo más, la fuerza gravitatoria del cuerpo 1 son 98 newton, pues 98 newton. Ahora quiero calcular la normal en el cuerpo 2. Sigo el mismo procedimiento. ¿La normal en el cuerpo 1 es igual que la normal en el cuerpo 2? Pues no, porque son dos cuerpos diferentes con dos pesos diferentes, están totalmente aislados el uno del otro, me refiero al movimiento en la vertical. Entonces tengo que plantear para la normal del cuerpo 2 exactamente lo mismo, sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración en el cuerpo 2, en el eje Y, exactamente igual que lo estamos haciendo, y por tanto la normal en 2, fuerzas verticales hacia arriba, menos la fuerza gravitatoria en 2, es igual a la masa del cuerpo 2 por la aceleración en la vertical del cuerpo 2. Como es 0, porque no hay movimiento en la vertical, la normal en 2 es igual a la fuerza gravitatoria en 2, que son 49 newton. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tenemos
la normal en el cuerpo 1, que la hemos calculado, la normal en 1 la voy poniendo aquí para tenerla localizada, y la normal en el cuerpo 2, que son 49 newton. Muy bien. ¿Qué más tenemos que calcular? Bueno, pues si os dais cuenta, ya hemos calculado las normales y ya nos quedan solo las tensiones en el cuerpo 1 y el cuerpo 2 y la aceleración del sistema. Para calcular las tensiones tendría que plantear sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración en la horizontal, pero si aplico sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración en la horizontal, me va a salir que la tensión es igual a la masa del cuerpo 1 por la aceleración, y no conozco ni la tensión ni el cuerpo 1, aquí me va a pasar igual. No conozco ni la tensión ni la aceleración. Entonces, lo que voy a hacer es plantearlo al sistema para calcular primero la aceleración. Vamos a calcular primero la aceleración diciendo que sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración al sistema. Creo que no he ido muy rápido y creo que se entiende bien por qué estoy aplicando al sistema en vez de aplicarlo en el cuerpo 1 o en el cuerpo 2. Si no lo veis claro, intentad aplicarlo en el cuerpo 1 y veréis cuál es el problema. Intentad aplicarlo en el cuerpo 2 y veréis cuál es el problema. ¿Vale? Yo lo hago así rapidillo ya para no alargar mucho el vídeo, que si no se nos va mucho. Vamos, que tenemos que hacer el apartado B todavía. Bien, en el eje X, nuestro criterio de signo nos dice que fuerzas hacia la derecha son positivas, F es positiva, T sub 2 va para atrás, menos T sub 2, ¿y qué más fuerza hay? F, T sub 2 y T sub 1. T sub 1 va para la derecha, más T sub 1, y esto es igual a la masa total, recordad que estamos en el sistema, masa total del sistema por la aceleración del sistema en el eje X. Aquí sí que hay aceleración, ¿de acuerdo? Aquí sí tenemos aceleración. Recordad que la masa total del sistema es M1 más M2, es la suma de las masas de los dos cuerpos. Mucho cuidado con esto, ¿eh? Bien, si nos damos cuenta, la tensión en 2 y la tensión en 1, como son iguales, se van. Estamos sumando y restando el mismo número. Y por tanto me queda que la fuerza F es igual a la masa total del sistema por la aceleración en el eje X. Si lo copio con M1 y M2, venga, vamos a copiarlo con M1 y M2. La fuerza total del sistema, la fuerza F, perdón, sería igual a la masa total del sistema, M1 más M2, por ahí. Cuidado con este paréntesis que hay que ponerlo, ¿eh? La aceleración en la X. Por tanto, la aceleración en la X es igual a la fuerza partido por M1 más M2. La fuerza del sistema son 100 newtons dividido entre la masa del cuerpo 1, que en este caso eran 10, más la masa del cuerpo 2, que son 15, 100 entre 15, que son 5, perdón, 100 entre 10 más 5, que es 15, si no me he equivocado, 6,67 metros partido por segundo al cuadrado. Y este sería ya el valor de la aceleración. Ya tenemos la aceleración del sistema. ¿Qué nos queda entonces? Bueno, pues lo que nos queda ahora ya sería aplicar las ecuaciones de sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración en el eje X, o bien a este cuerpo para calcular la T sub 1, o bien a este cuerpo para calcular la T sub 2. Como son iguales, me da igual. ¿A cuál de los dos lo aplico? ¿A este cuerpo que tiene una única fuerza o a este cuerpo que tiene dos fuerzas? Es muy fácil, nos da igual, pero como este cuerpo tiene una única fuerza en el eje X, pues es más sencillo. Pues entonces, para calcular la tensión, voy a calcular la tensión en el cuerpo 1 aplicando sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración al cuerpo 1 en el eje X. Y cuando yo aplico sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración al cuerpo 1 en el eje X, pues lo que me queda es fuerza, ahora solo en el cuerpo 1, ¿eh? Nos olvidamos de esto. ¿Qué fuerza hay a favor del movimiento? Solo la tensión en el cuerpo 1. T sub 1 es la única fuerza que está actuando en el eje X sobre el cuerpo 1. Pues T sub 1 es igual a la masa del cuerpo 1, recordad que estamos en el cuerpo 1, por la aceleración del eje X. ¿La aceleración del eje X es la misma que la aceleración que tiene el sistema? Sí, porque estos dos cuerpos están unidos por una cuerda tensa, se están moviendo unidos por una cuerda tensa, y eso implica que es como si estuvieran unidos por una barra de hierro, están pegados, como si estuvieran pegados, y entonces los dos se están moviendo exactamente con la misma velocidad, con la misma aceleración. El movimiento es exactamente el mismo. Por tanto, la aceleración de este cuerpo es la misma aceleración que este cuerpo. Entonces yo puedo aplicar en esta ecuación la misma aceleración y por tanto lo único que tengo que hacer es sustituir los valores. La masa del cuerpo 1 no me va a caber aquí, para que lo quiero espachurrar si tengo un montón de espacio. T sub 1 es igual a la masa del cuerpo 1, que son 10 kilos
por la aceleración del eje X, que son 6,67 metros partido por segundo al cuadrado, 66,7 newton, y por tanto, como T sub 2 es igual que T sub 1, será igual a 66,7 newton también. Y entonces ya hemos calculado la tensión en el cuerpo 1 y la tensión en el cuerpo 2. Si os dais cuenta, tenemos la fuerza gravitatoria del cuerpo 1, la fuerza gravitatoria del cuerpo 2, la normal del cuerpo 1, la normal del cuerpo 2, la tensión del cuerpo 1, que es 66,7 newton, y la tensión del cuerpo 2, que también es 66,7 newton, y la fuerza F, que eran 100 newton, que me la daban en el enunciado. Ya tengo todos los valores de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y he calculado la aceleración. Podríamos, si queréis, hacerlo tranquilamente, podéis aplicar sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración al cuerpo 2 para calcular la tensión, y veréis que os tiene que salir exactamente lo mismo que al haberlo aplicado en el cuerpo 1, porque ya os digo que las dos ecuaciones son exactamente las mismas. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el apartado B. Os voy a cambiar un segundo el folio, no os voy a cambiar, no os voy a quitar el vídeo porque voy a tardar un segundo. Lo que sí es que no voy a tener el enunciado delante, pero bueno, no pasa nada porque vaya a ver el del vídeo anterior, no importa. Bueno, un momentillo, dame 2 segundos que pego esto y que pego esto. Ya veis que esto es un poco patatero, pero bueno, está funcionando. Y vamos ya, yo sí tengo el enunciado aquí delante. Os lo voy a poner aquí un segundo mientras lo planteo el ejercicio. Vamos al apartado B. ¿Esto va a salir en el vídeo o no va a salir en el vídeo? Sí, estoy justo en la esquinilla, pero estoy. Espero que se haya visto todo. Bien. En el apartado B nos dicen que calculemos todo exactamente igual, pero ahora ya sí con rozamiento. Bueno, voy a quitar de medio porque está estorbando más que ayuda. Voy a, ya os digo, a realizar el análisis y entonces vamos a plantear todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Lo tengo hecho una libretilla para que no me falte nada porque soy capaz de dejarme alguna fuerza sin pintar. Tenemos por aquí el cuerpo 1, tenemos por aquí el cuerpo 2, tenemos la cuerdecilla que unía los dos cuerpos, teníamos nuestra fuerza F, espero haberle dado el espacio suficiente. Y ahora tenemos sobre el cuerpo 1 y sobre el cuerpo 2. En el cuerpo 1 tenemos la fuerza gravitatoria 1, en el cuerpo 2 tenemos la fuerza gravitatoria 2. En el cuerpo 1 tenemos la normal en 1, en el cuerpo 2 tenemos la normal en 2. En el cuerpo 1 ahora sí tenemos una fuerza de rozamiento 1, y en el cuerpo 2 ahora sí tenemos una fuerza de rozamiento 2. Y además tenemos una cuerda tensa que hace que aparezca aquí una tensión en 1 y aquí una tensión en 2. Por tanto, ahora tenemos la fuerza F, que es la que me dan en el enunciado, la fuerza de rozamiento en el cuerpo 2, la tensión en 2, la tensión en 1, la fuerza de rozamiento en 1, y en la vertical la normal en 1, la normal en 2, el peso en 1 y el peso en 2, la fuerza gravitatoria en 1 y en 2. Esas serían todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. Recordad que nos piden, exactamente igual que antes, que calculemos todas las fuerzas que actúan sobre los cuerpos y la aceleración del sistema. Aunque sabemos que es lo mismo, vamos a plantear, tarde un segundo y lo vamos a plantear desde cero otra vez. La fuerza gravitatoria que actúa sobre el cuerpo 1 es igual a M1 por G, que sería igual a M1 era 10, sí, 10 por 9,8, que son 98 newton. La fuerza gravitatoria en el cuerpo 2 es M2 por G, que son 5 por 9,8, que son 49 newton. Y seguimos sabiendo que la tensión en 1 es igual que la tensión en 2. La fuerza de rozamiento es muy por la normal, pero no tenemos las normales, entonces primero tenemos que calcular las normales. ¿Podemos calcular las normales? Sí. Si tenemos en cuenta que todo lo que hemos dicho antes sobre los criterios de signos es válido, si recordamos que vamos a tener en cuenta las direcciones del eje X y las direcciones del eje Y y los criterios de signos hacia arriba, hacia allá positivo, hacia acá y hacia abajo y hacia acá negativo, teniendo en cuenta todo esto, pues vamos a ir aplicando, igual que hacíamos antes, las ecuaciones, sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, según nos interese, según nos convenga. Bien, pues vamos entonces, para calcular las normales,
vuelvo otra vez. ¿Por qué estamos calculando? ¿Por qué voy a calcular las normales? Voy a calcular las normales porque voy a calcular las fuerzas de rozamiento. Bueno, primero voy a calcular las normales porque me las piden, me piden todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Pero he visto aquí la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Si calculo la normal, puedo calcular la fuerza de rozamiento. Y las tensiones ya veremos después cómo. ¿Vale? Entonces, venga. Vamos a calcular las normales. Para calcular la normal en el cuerpo 1, lo que tengo que hacer es aplicar sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración al cuerpo 1 en el eje Y, en la vertical. Y esto me da que fuerza a favor del movimiento hacia arriba, la normal en el cuerpo 1, menos fuerza hacia abajo, la fuerza gravitatoria en 1, es igual a la masa del cuerpo 1 por la aceleración en el eje Y, en la vertical que es 0. De aquí, la normal en 1 es igual a la fuerza gravitatoria en 1, que es igual a 98 newton. Ya tenemos la normal en el cuerpo 1. Que ahí la ponemos aquí, normal en el cuerpo 1 igual a 98 newton. Para calcular la normal en el cuerpo 2 vamos a repetir exactamente lo mismo. La normal en el cuerpo 2 la vamos a calcular aplicando sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración en el cuerpo 2. En el eje Y, en la vertical, tendremos que la normal en el cuerpo 2, claro, menos la fuerza gravitatoria en el cuerpo 2 será igual a la masa del cuerpo 2 por la aceleración en la vertical, que es 0, y por tanto la normal en el cuerpo 2 es igual a la fuerza gravitatoria en el cuerpo 2, esto es 0, esto está aquí restando para seguir sumando. Y esto era 49 newton, pues ya tenemos la normal en el cuerpo 2, N2, que es igual a 49 newton. ¿Qué más nos falta? Bueno, ya podemos calcular las fuerzas de rozamiento. Si tenemos en cuenta las fuerzas de rozamiento, fuerza de rozamiento 1 es igual a mu por la normal, ¿verdad? Como es la del cuerpo 1, pues la normal del cuerpo 1. Mu, en este caso, nos estaban diciendo que era el coeficiente de rozamiento, era 0,2. 0,2 por la normal del cuerpo 1, que son 98. Esto nos da, si no me he equivocado yo, 19,6 newton. Y con un desarrollo paralelo, la fuerza de rozamiento del cuerpo 2, Fr2, será mu por la normal en el cuerpo 2. La normal mu es 0,2 por la normal en el cuerpo 2 es 49 newton, pues esto nos da, si no me he equivocado, 9,8 newton. Y ya tenemos la fuerza de rozamiento en el cuerpo 1 y la fuerza de rozamiento en el cuerpo 2. Ya solo me quedan las dos tensiones y la aceleración del sistema, que es lo que aparece, el resto de fuerzas que aparecen en la horizontal y que vamos a tener que ir planteando aplicando sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, como siempre en el eje X. Si intentamos calcular la tensión del cuerpo 1 aplicando sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración al cuerpo 1, tenemos el problema de que tenemos dos incógnitas, la aceleración y la tensión. Si lo intentamos con el cuerpo 2, tenemos dos incógnitas, la aceleración y la tensión. Entonces vamos a plantearlo al sistema. De esa forma calculamos la aceleración y sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración al sistema, porque en el eje X. ¿Por qué? Porque se me va a anular las tensiones. Entonces, venga, vamos a empezar. Fuerza a favor del movimiento. Fuerza hacia la derecha, que es nuestro criterio de signo. F, positiva. Siguiente fuerza. Fuerza de rozamiento, que es negativa. Fuerza de rozamiento del cuerpo 2, negativa. Siguiente fuerza, la tensión en 2, que también nos sale negativa, menos T sub 2. Siguiente fuerza, T sub 1, que es positiva, más T sub 1 porque está a favor del movimiento, está para allá, pues positiva. Y ahora, la siguiente fuerza en el eje X que nos encontramos, la fuerza de rozamiento 1, para atrás, pues menos FR1, estas son todas las fuerzas que hay en el eje X, es igual a la masa del sistema, porque estamos planteando el sistema, masa total del sistema, por la aceleración del sistema en el eje X. Como la tensión en el cuerpo 1 es igual que la tensión en el cuerpo 2, tensión 1 y tensión 2 desaparecen. Y recordamos que la masa total del sistema es igual a la masa del cuerpo 1 más la masa del cuerpo 2. Esto implica que la fuerza F menos la fuerza de rozamiento en el cuerpo 2 menos la fuerza de rozamiento en el cuerpo 1 es igual a la masa total del sistema, que es M1 más M2 por la aceleración en el eje X, que es lo que estamos buscando calcular. Y voy a despejar la aceleración en el eje X.
pues esto está multiplicando, pasa para allá dividiendo. Y cambio de lado los términos de la ecuación. Me queda que la aceleración en el eje X es igual a F menos FR2 menos FR1 partido por M1 más M2, que estaba aquí multiplicando y he pasado dividiendo. M1 más M2. Fuerza, 100. FR2, 9,8. FR1, 19,6. Esto es menos, ¿eh? Cuidado con estos signos menos que parecen por. Dividido entre M1, 10. Más M2, 5. Y si no me he equivocado, al hacer esta cuenta, esto me da 4,7 metros por segundo al cuadrado. Este sería el valor de la aceleración que tiene todo el sistema. Recordad, la aceleración con la que se mueve el cuerpo 1, el cuerpo 2 y la aceleración con la que se mueve todo el sistema. Al estar la cuerda tensa es como si estuvieran pegados, como si tuvieran una barra de hierro entre medias. Vale, pues ¿qué nos queda? Nos queda calcular simplemente las tensiones. Como las tensiones son iguales, da igual calcular la tensión del cuerpo 1 que la tensión del cuerpo 2. ¿Cuál voy a hacer? Pues como en el cuerpo 1 hay 2 fuerzas en la horizontal y en el cuerpo 2 hay 3 fuerzas en la horizontal, pues ¿para qué me voy a complicar la vida? Lo hago en el más fácil, en el cuerpo 1. Pues entonces aplicamos, para calcular la tensión en el cuerpo 1, voy a aplicar sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración en el cuerpo 1 aplicado en el eje X. Pues, ¿para qué hago esto todas las veces? ¿Hay que hacerlo todas las veces? Hombre, pues yo lo hago para que vosotros sepáis lo que yo estoy haciendo y yo cuando corrijo un examen a mí me gusta que me expliquéis lo que estáis haciendo. Porque igual que a vosotros no entenderíais que yo pusiera las ecuaciones sin decir de dónde vienen, cuando yo estoy corrigiendo un examen, a mí tampoco me gusta que pongáis las ecuaciones sin decir de dónde vienen, porque yo no sé lo que es. Yo tengo que ponerme a ver qué es lo que hay ahí, de dónde viene. Entonces es conveniente que vosotros expliquéis lo que estáis haciendo, porque si no yo no me entero. Entonces esto es muy importante, poner qué es lo que estáis haciendo, aunque parezca una chorrada y aunque parezca innecesario y parezca evidente, es importantísimo, porque yo me encuentro esta ecuación y sobre todo cómo está mal escrita. Si os habéis equivocado en algún término, a saber de dónde viene esto y qué es lo que era, porque aquí me ponéis un M1, un M2 y ya esto, en fin, bueno, no me enrollo. Vamos a aplicar sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración al cuerpo 1. Fuerza a favor del movimiento, hacia la derecha, perdón, en este criterio de signos. T sub 1 y ya no hay más. Fuerza hacia atrás, hacia la izquierda, menos FR1. Esto es igual a la masa del cuerpo 1 por la aceleración en general de todos los cuerpos, del cuerpo 1 al cuerpo 2 del sistema, son todas las mismas, 4,7. Muy bien, ¿qué nos falta de aquí? Calcular la tensión, pues vamos a despejarla. La tensión del cuerpo 1 sería igual a M1 por la aceleración en el eje X, menos FR1 está restando, pasa allí sumando, más FR1. Si sustituimos los valores, masa del cuerpo 1 son 10 kilos, dudo porque como en el ejercicio del otro vídeo estaban cambiadas, pues, en fin, bueno, da igual. La aceleración en el eje X es 4,7, más la fuerza de rozamiento en el eje 1, perdón, la fuerza de rozamiento en el cuerpo 1 es 19,6. Y esto, si no me he equivocado, haciendo cuenta, me da 66,66 newton. Por tanto, la tensión en el cuerpo 2, que igual que la tensión en el cuerpo 1, es igual a 66,66 newton. Si queréis las ponemos aquí, T sub 1 igual a 66,66 newton y T sub 2 igual a 66,66 newton. Con esto hemos calculado todas las fuerzas que actúan sobre el sistema, sobre cada uno de los cuerpos, y hemos calculado la aceleración con la que se está moviendo el sistema, que es la que se está moviendo cada uno de los cuerpos.